Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Curiosa Realidad. Episodio número 14, temporada 2 de Curiosa Realidad. Hoy básicamente estaba intentando monetizar el podcast. Les explico lo que significa monetizar. Monetizar significa que Anchor te da la posibilidad de incluir publicidad, básicamente, en la escucha del podcast. Entonces, como pues varias plataformas de este estilo, lo que hacen es que cada vez que mm, un consumidor, un oyente, escucha el episodio, pues se genera una impresión, así se llama, impresión. Cada vez que hay 1000 impresiones, Anchor te da un dinero. Y de ese dinero, obviamente ellos se quedan con una parte y te dejan a ti otra parte. Básicamente, Anchor está pagando $15 por cada 1000 impresiones. Obviamente todo esto lo cuento a modo de chiste porque, curiosa realidad, como ustedes saben, todavía no, me permite ni siquiera saber quién escucha este podcast porque em, tampoco se hace con esa intención, pero sin embargo no tengo ni idea. Con esa premisa y con esta introducción les voy a invitar a mis oyentes de Curiosa Realidad que si quieren dejarme un mensaje para que yo sepa que ustedes existen, pueden hacerlo descargando la aplicación de Anchor, Anchor, en cualquiera de las App Store que ustedes tengan, de las tiendas de aplicaciones que ustedes tengan. Y si escuchan Curiosa Realidad desde esa aplicación, pueden mandarme un mensaje, grabarlo desde su teléfono y mandarme un mensaje. Yo lo podría poner en el próximo episodio, eso sería maravilloso. Pero bueno, yo como siempre no pierdo la esperanza de que algún día alguien lo haga. Para entrar en materia, hoy estoy grabando, como les dije, tras esta larga introducción. Mm, Básicamente, para hablar un poco de un tema más libre y, y hacer un poco el ejercicio de, yo diría, mm, expectativa versus realidad, ¿no? Expectativa versus realidad, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos básicamente vivimos en nuestra mente, es decir, todo lo percibimos a través de nuestra mente. De hecho, es nuestra mente quien decodifica lo que nuestros sentidos recogen, de cómo nuestros sentidos absorben, por así decirlo, la experiencia vital, lo que vivimos, ¿no? Entonces, partiendo desde el principio que tenemos 5 sentidos: el tacto, gusto, olfato, visión y audición. Tacto, gusto, olfato, visión, audición, sí. 5. Pues básicamente lo que hacen esos sentidos es capturar estas mm, impulsos eléctricos, ¿no? A través de la piel, a través de los ojos, de las orejas, de la lengua, de la nariz. Y a través de pues unos sistemas sensoriales muy precisos, en la mayoría de nosotros, gracias a Dios, pues transforman estas señales en señales eléctricas que viajan rápidamente hacia el cerebro, y el cerebro es el encargado de decodificarlas. Alguna vez, y no sé si esta información es real, pero se las voy a contar de igual forma. Alguna vez eh, me parece que leí que
nosotros lo que vemos a través de nuestro ojo se percibe en 180 grados de forma horizontal, es decir, todo lo vemos de cabeza. Así es como nuestro ojo percibe lo que entra. Una vez que llega al nervio de la retina y viaja al cerebro, el cerebro le da vuelta. Es decir, que como la lente, como funciona el ojo, realmente está todo de cabeza y es el cerebro el que le da vuelta. No sé si esto es real, puede que les esté contando algo que no es real, que no es verdad, em, pero me parece haberlo leído o visto en alguna parte. Ojalá que ustedes sean curiosos y lo investiguen. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que nuestros sentidos perciben tantas cosas diferentes, ¿no? Y le dan un sentido, por así decirlo, o le dan una explicación ya estando en nuestro cerebro. En todo, absolutamente todo lo decodifica nuestro cerebro. Entonces, nuestra percepción y nuestra vida prácticamente está en nuestra mente, porque toda esa realidad que estamos experimentando todo el tiempo se crea en nuestra mente y es así como la decodificamos. Entonces, expectativas versus realidad. Y ahora que estoy repitiendo el título, no sé si ya he hecho un podcast sobre esto, pero sin embargo voy a seguir un poquito en el tema. Es bastante interesante porque realmente las expectativas, em, así como están en contraposición a la realidad, básicamente podríamos llamarlas irrealidad. Es decir, expectativas versus realidad. Es decir, expectativas no es igual a realidad. Es decir, expectativas es el opuesto de realidad. El opuesto de realidad es irrealidad. Entonces hablaríamos de irrealidad y realidad. Sé que suena confuso, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que cualquier expectativa que los seres humanos nos creamos, no es real. Ninguna. No importa cuánto lo queramos. Las expectativas no son la realidad. Las expectativas son un ejercicio de la mente por crear cierta seguridad o cierta estabilidad, pero ninguna expectativa es real. ¿Por qué? Porque partimos de un principio muy básico y es que no sabemos lo que va a pasar, ni siquiera al instante siguiente. Podemos tener una idea, podemos estar casi completamente seguros, pero no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra realidad depende de muchísimos factores que no controlamos. Y aquí viene un poco algo bonito, que es simplemente aceptar eso. Yo creo que los budistas ahondan mucho en este tipo de teorías y son maestros en aceptar absolutamente todo, aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que básicamente todo lo que podemos cambiar existe dentro de nosotros. En estos días estuve escuchando a Sadhguru. Ustedes saben que yo les hablo mucho de Sadhguru, Eckhart Tolle y tal. Sadhguru decía básicamente algo muy parecido a eso. Nuestra realidad solo existe dentro de nosotros y todo lo que hacemos solo existe dentro de nosotros. Entonces no podemos cambiar el mundo ni desear la paz mundial. Solamente podemos encontrar o crear esa paz dentro de nosotros. De hecho, él habla de muchos niveles, ¿no? Cuando empiezas por ti mismo y creas ese nivel de, pues, satisfacción con tu realidad o con tu existencia. Y luego creas como, o intentas trabajar en crear una realidad, pues también estable y placentera en lo que te rodea inmediatamente a ti, es decir, lo que está mucho más cerca de ti y luego en algo un poco más extenso y luego en tu comunidad y así, ¿no? Sin embargo, es muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque no puedes controlar
lo que hacen los demás. Entonces depende muchísimo de que tu vibración sea tan potente en paz, en tranquilidad, en armonía, que los otros básicamente se alineen en esa vibración. Pero esto es complicado, la verdad. Sin embargo, hay sitios donde esto pasa. Por ejemplo, los templos. Los templos yo creo que son un sitio donde todos podemos experimentar, una vez que entramos, cierta vibración comunitaria, por así decirlo, cierta vibración, sí, básicamente unificada entre los seres que están allí, en los templos, ¿no? En muchísimos lugares donde la gente va a hacer algo en comunidad o la gente tiene un propósito común, porque bueno, partiendo desde el principio que si tenemos un propósito común, estamos como en la misma página, pues definitivamente podremos vibrar quizá a la misma frecuencia. Esto se da muchísimo en los templos, esto se da muchísimo en sitios donde todo el mundo va a hacer lo mismo o tiene la misma idea o el mismo fin. También se da en sitios como la guerra. Imagínense la vibración, por poner un ejemplo más dramático y más quizá negativo. Imagínense la vibración tan intensa que existirá en un pelotón de, no sé, pongamos 10.000 soldados o menos, o los que sean, todos yendo al campo de batalla, pues dispuestos a todo. Yo creo que Sadhguru lo que expresa básicamente es que no se puede cambiar el mundo sin cambiarse uno mismo, y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces simplemente tenemos que entender que nuestra realidad es nuestra responsabilidad y que solo podemos empezar por allí si queremos ver resultados en el exterior. Él tiene un libro que he intentado buscar y la verdad voy a intentar, seguir intentando buscarlo porque me gustaría traer algunos de esas enseñanzas de Sadhguru. Se llama Inner Engineering, ingeniería interna, ¿no? Tiene un nombre más largo, pero básicamente es así si lo quieren buscar, Sadhguru Inner Engineering. Y él básicamente habla de muchísimas cosas o formas como puedes cambiar tu ingeniería interna. De hecho, él habla de que podrías curarte de enfermedades con simplemente cambiar algunos hábitos sobre ti mismo, etcétera. Yo creo que esto tiene muchísima lógica. Obviamente, si cambias hábitos, por ejemplo, de cómo comes, pues obviamente podrías prevenir muchísimas enfermedades, quizá atenuar algunas si ya la tienes. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema. Para englobar un poco más o redondear lo que estábamos hablando, estas expectativas que siempre son falsas, que siempre son irreales, mm, lamentablemente nos hacen mucho daño porque la mente intenta programarse a, a una situación, intenta anticipar, intenta incluso sentirse ya de determinada manera cuando algo no ha sucedido. Simplemente esa anticipación nos permite, por ejemplo, imagínense que hay una lotería donde básicamente hay 5 números. Es una lotería donde hay 5 números y cualquiera de esos 5 números va a salir premiado. Y yo voy y compro un ticket, pero veo que no hay más nadie y compro los 5 tickets. Eh, entonces yo digo, pues obviamente voy a ganar. O sea, es una lotería de 5 números, compro los 5 tickets, los 5 números y me juego pues todo a que voy a ganar. O sea, esto es como un tiro al piso, ¿no? Pero imaginen por un momento que esos tickets que compraste no resultan ganadores, que por alguna razón que tú desconocías tenía que salir un número específico que no está escrito en esos tickets, aunque solamente había 5 tickets. Es decir, tú tenías todas las de ganar, tu lógica actuó perfectamente, pero no sucedió lo que querías que pasara.
pues ¿qué es lo más probable? Que haya una decepción inminente. Yo sé que la analogía de los tickets es un poco complicada, pero imagínense estos programas de televisión de concursos, donde hay, por ejemplo, tres puertas. Entonces, detrás de una de estas tres puertas está el coche, el carro, el viaje de tus sueños. Y entonces el conductor te dice, te voy a quitar una puerta para ser más bondadoso contigo. Es decir, solamente te deja dos opciones. Detrás de una de estas puertas está el viaje de tus sueños y tú eliges una y el conductor te dice, no quisieras cambiarla y tú le dices, no, no. Y te quedas con tu puerta y abres la puerta. Y tú dices, bueno, tendría bastantes opciones de ganar, pero resulta que cuando abres la puerta no hay nada. Y siempre pasaba eso. No sé si ustedes llegaron a ver algún tipo de concurso de este tipo. Siempre, o sea, los episodios de alguien ganaba algo realmente eran muy raros. Lo normal era que abrieran la puerta y no hubiera nada. O la gente lo perdiera todo. Porque juegan con precisamente eso, la expectativa. Y al jugar con esa expectativa, desordenas el cerebro, desordenas la mente, porque la mente se pone a crear. Ya como que, wow, me voy a ir para Hawái, imagínate, me voy a ganar esto, o sea, ¿quién me va a creer? Soy el más afortunado del mundo, por Dios, pero qué traje de baño voy a llevar, pero entonces que tengo que comprar unas gafas de sol. Ya tú estás en tu mente imaginándote tantas cosas que incluso aunque el presentador te dé una pista, o te diga, bueno, pero cámbiala, pero ven, ¿por qué no la cambias? Tú no prestarías atención porque tendrías tantas expectativas en obtener ese premio que te cegarías, básicamente. Y de eso se trata, pues, la irrealidad. Que cuando nuestra mente nos juega una mala pasada, tratando de crear futuros estables o ideales para nosotros cuando realmente no han sucedido, pues se nos van un poco los papeles, se nos van un poco los papeles en el sentido de que no pensamos en las posibilidades, sino estamos casi seguros de que algo va a suceder y se convierte en nuestra verdad. Entonces, cuando no sucede, pues hay una decepción increíble. Y entonces culpamos todo, o sea, nos culpamos a nosotros mismos, culpamos al presentador, culpamos a las puertas, culpamos a Hawái, culpamos absolutamente a todo porque la decepción es grandísima. Entonces, yo creo que la conclusión de todo esto es que simplemente hay que eliminar esa, ese jugador, ¿no? De, de la ecuación. Y entonces decir realidad versus nada, solo realidad. Entonces empezar a percibir nuestra existencia desde la realidad. ¿Cómo se logra eso? Viviendo en el presente. No hay pasado, no hay ideas preconcebidas y no hay futuro, no hay expectativas. Si vives en el presente tienes asegurado una cosa. Solo puedes percibir la realidad, solo puedes percibir lo que sucede, porque no hay absolutamente nada extra, solo la realidad. Y aunque tu mente seguramente divague y proponga y te dé opciones súper locas y percibes esa realidad y tú la modifiques, etcétera, si sigues percibiendo esa realidad, no va a haber absolutamente más nada. No hay opción para modificarla. Es decir, aunque tu mente quiera modificarla, se modifica solo en tu mente. Si tú estás con los ojos bien abiertos, con las orejas bien atentas, con la piel, con los sentidos a tope, solo puedes percibir la realidad porque solo existe la realidad. El pasado es un recuerdo y es un recuerdo de la mente, es decir, fue creado por la mente porque en principio fue
descifrado por la mente, es decir, la mente y la forma como lo viste ya lo filtró. Así que ese recuerdo es una creación de tu mente, con todo lo que eso conlleva. Y el futuro simplemente no existe porque la expectativa del futuro es una irrealidad. No existe, es lo opuesto a lo que existe. Por lo tanto, solo podemos vivir en la realidad, estando presentes, esa es la clave, y así no existirá la decepción porque no existirá la expectativa. Y si además nos olvidamos del pasado, no, por así decirlo, de lo importante y lo práctico, ¿ok? Porque obviamente como seres humanos tenemos que recordar que si tocamos algo caliente nos quemamos, ¿ok? Eso es una memoria, una experiencia práctica. Pero si nos olvidamos de el resto, de que nos dolió muchísimo. Entonces ya no tocamos más nada, no nos acercamos a nada caliente porque nos dolió muchísimo. No, eso ya es una creación de la mente sobre lo que sucedió. Hablo de los recuerdos prácticos, hablo de la memoria práctica. Eckhart Tolle habla muchísimo de eso, como que, pero entonces tenemos que olvidar nuestro pasado y absolutamente todo lo que sucedió y entonces, ¿cómo vamos a encontrar nuestra casa otra vez de camino de vuelta? Y es como que, ya va, lo que vamos a olvidar del pasado es lo que la mente ha creado del pasado. Es las asunciones, son los prejuicios, son los filtros que le hemos puesto a las memorias que tenemos, pero no nuestra memoria práctica, porque la necesitamos y de hecho existe en nuestro cerebro por una razón, precisamente nuestra supervivencia. Entonces, me refiero a eso. No es que estamos olvidando el pasado, simplemente le estamos quitando, por así decirlo, mm, complicación al pasado. Si recordamos algo que sea un recuerdo práctico, que nos sirva para ubicarnos o de experiencia, pero no porque tenga una motivación o una vibración emocional específica, porque todo puede cambiar, es decir, el futuro es incierto, el pasado está enterrado básicamente, pero el presente lo estamos creando constantemente. Entonces, básicamente este instante eterno de lo que les he hablado en varias ocasiones, mm, no tiene otra cosa que realidad. Y si necesitamos experimentarla, no basta más que estar presente. Abrir bien los ojos, escuchar muy bien. Lo que llaman ahora bueno, ahora y desde hace tiempo, el mindfulness. El mindfulness es básicamente estar presente. Aunque si te fijas, es como un término que viene de la palabra mind, que es mente, y fullness, que es como llena o saciada, podría decir. Sí, mente saciada. No sé cómo sería la traducción literal. De hecho, lo voy a buscar aquí un segundo, ya que ustedes me lo permiten. Mindfulness en español significa o se traduce como atención plena. Ok, eso me parece interesante. Atención plena. Ok, mindfulness en inglés es un poco más confuso, pero atención plena me parece excelente, porque atención plena es vivir el presente. Quizá mindfulness completamente llena la mente o algo así. Es como, sí, atención plena me parece mucho más acertado, incluso que el término en inglés. Me gusta más. ¿Qué significa atención plena? Bueno, que no hay nada que nos distraiga de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Ni siquiera nuestra mente, y mucho menos nuestra mente, que es la que usualmente nos distrae. Entonces, si logramos esta realidad
y esta atención plena a nuestro presente, todo eso que podría haber llegado con las expectativas y toda esa decepción se va por completo. Y pasa otra cosa maravillosa, que la vida nos sorprende, porque ya no creamos expectativas. Lo que quiere decir que no estamos preparados para nada. Y cuando sucede algo, realmente nos sorprende, nos maravilla. Es como un milagro, es como presenciar algo trascendental cada vez. Sabemos, porque tenemos experiencia y recuerdos, que mañana va a amanecer, pero realmente no estamos seguros de ello. O sea, puede pasar cualquier cosa. Algo tan loco como que, por ejemplo, no sé, un asteroide del tamaño de Júpiter colisione con la estrella del Sol, la estrella del Sol, me refiero a nuestra estrella del sistema solar, la saque de órbita y la mande al mismísimo y básicamente no amanezca. O sea, ¿por qué no? Todo puede suceder. Entonces, definitivamente es la oportunidad como para que amanezca y nosotros veamos esa luz en el horizonte y digamos, wow, porque no me creé una expectativa, no dije mañana voy a hacer esto, no, simplemente me fui a dormir, descansé y cuando abrí los ojos había luz y cuando veo el horizonte está saliendo una bola de fuego de una montaña o de detrás de una montaña o del fondo del mar, qué sé yo, donde estén ustedes. Y me estoy maravillando al respecto. Y yo creo que así vivían nuestros antepasados. Yo siempre he tenido una afición muy, muy grande por los celtas, la civilización celta. Ellos eran paganos, es decir, adoraban los elementos, básicamente la naturaleza. Adorar la naturaleza es algo tan interesante como que llueve y entonces tú te emocionas porque la lluvia es como un dios, es la manifestación de Dios. Y yo creo que los seres humanos a través bueno, de la civilización y del avance y yo no sé qué más cosas, la verdad que muchísimas cosas que no sé ni si son tan necesarias. Hemos perdido esa capacidad de asombro por las cosas cotidianas que al final son las más bonitas. Porque ¿qué puede asombrarte más que una luna llena o que un amanecer? O enterarte que el planeta Tierra gira alrededor del Sol a la distancia perfecta como para que no nos congelemos, ni tampoco estemos en un calor extremo y la vida simplemente explote de riqueza y de variedad, de diversidad. Les recomiendo, por cierto, un documental de David Attenborough en Netflix, si lo tienen. David Attenborough es un narrador y naturalista, yo diría un explorador, un hombre que ha hecho muchísimos programas de esto, ¿no? De naturaleza. Y tiene un programa que se llama Una vida en la Tierra, mm, por David Attenborough o algo así. Lo pueden encontrar en Netflix y básicamente lo que hace es mostrarnos en su em, tiempo de vida, tiene 93 años, si mal no recuerdo, todo lo que ha cambiado el planeta. Y de hecho hay cifras increíblemente alarmantes, por ejemplo, la cantidad de vida salvaje que existía en la época en que él nació, que era creo que un 60% y hoy en día es como un 35% o menos, no sé, no recuerdo. Pero ha decrecido un montón la cantidad de vida salvaje.
Bueno, la cantidad de vida salvaje, lo siento que se ha cortado el podcast. No había leído que podía solo grabar hasta 30 minutos por vez. Así que lo siento muchísimo, pero básicamente lo que les estaba recomendando era este documental de la vida de David Attenborough y lo importante que es. Entonces, como conclusión, maravillarse de la cotidianidad, de los eventos cotidianos, es parte de la atención plena, es parte de mindfulness, es parte de estar vivo y es parte de la realidad. Liberarnos de las expectativas y vivir el presente, asombrados por su riqueza y por lo milagroso de nuestra existencia. Gracias por escuchar Curiosa Realidad y espero sigan curiosos. Hasta una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.